Vamos a cargar esferas conductoras y ver qué es lo que pasa con las mismas. Ponemos una esferita. ¿Se ve, che, las imágenes? Perfecto, ahí estoy viendo una esfera. Hay una esfera, ahora ponemos otra, una más grande, una más chiquita. Lo que vamos a hacer ahora es, las voy a unir con un alambre, supongamos que fuera este, y lo que voy a hacer ahora es poner una cierta carga, acá es positiva, podría ser negativa, y voy a cargar con esta carga a ambas esferitas. Listo. Se mandó el rayito y se quedó cargado. Miren lo siguiente. La Q sub 1 sería la cantidad de carga que tendría la esferita más chiquita. El Q sub 0 sería la cantidad de carga que tendría el alambre y el Q sub 2 sería la cantidad de carga que tendría la esfera mayor, de mayor radio. El tema es el siguiente. Es como si fueran dos tanques qué sé yo, que contendrían algún tipo de líquido unidos se distribuyó sobre todo este conductor grande, que serían las dos esferas y el alambre. Bien. Vamos a considerar que la carga que está en el alambre es despreciable frente a las demás. Por lo tanto, es como si toda la carga se hubiese quedado exclusivamente en las esferas. Esta es una hipótesis. Y es válida porque esta carga es muy pequeña comparada con la de las demás. Bien. Esta esferita más chiquitita tiene un radio que lo llamo R sub 1. La mayor le coloqué un radio R sub 2. Y acá se observa, por lo menos así a simple vista, que el radio 2 es mucho mayor que el radio 1. O sea que una de las esferas es más grande que la otra. Bien. La distancia en la cual se encuentran las esferas separadas, la llamamos D. Esta es mucho mayor que el radio o el diámetro, digamos, de la esfera mayor. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque de esta manera puedo decir o consideramos que las cargas sobre las esferas se distribuyen con simetría esférica. ¿Qué quiere decir? Que si están muy separadas o lo suficientemente separadas, las cargas se reacomodan en cada una de las esferas con una simetría esférica, o sea que más o menos se distribuyen uniformemente sobre toda la esfera. Está como si estaría sola en el entorno del lugar donde se encuentre. Se comportaría de alguna manera como si toda la carga estaría concentrada en su centro, o sea, se comporta como si fuera fuera de la esfera, como si fuese una carga puntual. Bien. Entonces consideramos que la distribución de cargas de una de las esferas no modifica la distribución de carga de la otra esfera. ¿Se acuerdan que si poníamos conductores cargados unos cercanos de otro, había un arreglo o una distribución de cargas que hacía que uno de ellos tuviese influencia sobre el otro conductor? Bueno, acá prácticamente ese efecto es despreciable. La presencia de cada una genera en la otra un efecto prácticamente despreciable. Esa es la idea. Bien, y ahora seguimos con este tema. Vamos a calcular los potenciales sobre cada esfera. Estos potenciales van a ser de tipo, como ya se habían definido, tipo absolutos. Es decir, consideramos que el potencial igual a 0 está en el infinito
Y entonces el potencial en el entorno muy cercano a cada una de las esferas se podría calcular, o sea, prácticamente pegado a la superficie, con las expresiones estas. O sea que el potencial era directamente proporcional a la carga de la esfera dividido a la distancia al punto donde lo estoy calculando. Bueno, este es un punto prácticamente pegado a la superficie. ¿Se entiende esto? Esto es lo mismo que hacíamos para cargas puntuales cuando calculábamos los potenciales absolutos a una cierta distancia de la carga. Acá esa distancia del centro de la carga es prácticamente el radio. Lo estoy calculando muy pegado a la misma. Entonces tengo que el potencial prácticamente sobre la superficie de la esfera 1 es este que encuentro acá, y sobre la esfera 2 es este otro que encuentro acá. Y ahora vamos a lo siguiente, que sería esto. Observamos que al estar las esferas unidas por un alambre, el arreglo funciona como si fuese un único conductor eléctrico. Entonces debemos concluir que el potencial electrostático es el mismo para todos los puntos de ese conductor. ¿En esto estamos todos de acuerdo? Esto viene por lo siguiente. Una vez que un conductor se carga eléctricamente, las cargas se distribuyen de manera tal que anulan el campo eléctrico en su interior. Por lo tanto, si el campo eléctrico en el interior es cero, la diferencia de potencial entre dos puntos cualesquiera de ese conductor tiene que ser igual a cero. ¿Eso qué me implica? Que esos potenciales tienen que ser iguales. Si su diferencia es nula, es porque ambos potenciales son iguales. Bien. Entonces, esto implica que es un volumen equipotencial, por lo tanto, el volumen, el potencial de la esferita 1, sí, casi digo volumen, y el potencial de la esferita 2, ¿cómo tienen que ser? Iguales. ¿Se entiende esto? Se hace un volumen equipotencial, o sea, el potencial de la esferita 1 y el de la esfera 2 son iguales. El de la 1 lo habíamos colocado así y el de la 2 lo habíamos colocado de esta otra manera. Ambos son iguales. ¿Qué puedo hacer con esta expresión? Observen, esta que es la constante eléctrica, esta es la famosa 1 sobre 4 pi epsilon 0, bla, bla, bla. Bueno, no importa, a mí me interesa que sea ese un valor constante y lo llamo K sub B. ¿Qué hago? Lo simplifico, porque si son iguales en esta igualdad, lo simplifico. Y miren qué conclusión interesante que arribo, que es interesante, pero no me tendría que asombrar, que es lo siguiente. ¿Cómo quedan cargadas dichas esferas? La de mayor radio tiene que tener mayor carga. ¿Se ve en la expresión? Porque dice que las cargas eléctricas de cada esfera son directamente proporcionales a sus radios. Por lo tanto, la esfera de mayor radio queda con mayor carga que la de menor radio. ¿Se entiende esto? Esa es una conclusión que arribo de los conceptos que venimos manejando hasta ahora y que los ponemos en práctica. Bien, lo remarco, interesante. Y ahora van a poder observar con esto qué cosas interesantes aparecen. La carga sub 2, llegamos a la conclusión que es mayor que la carga sub 1 simplemente porque tiene un radio mayor. Esta sería la ecuación 1. Ahora quiero calcular el valor de esas cargas. Bien, esta daría la ecuación 1 que la acabo de obtener con los potenciales eléctricos. La otra, ¿cuál sería? Sería que la suma de dichas cargas tiene que ser la carga que yo desde el exterior le comuniqué a ambas esferitas. Por lo tanto, si yo conozco la carga que le voy a entregar a dichas esferas y conozco los radios de dichas esferas, puedo calcular cuál es el valor de dichas cargas. Bien. Entonces planteo la ecuación 1, planteo la ecuación 2. Y de ambas obtengo lo siguiente.
¿Alguno quiere hacer algún comentario que les parezca que algo no se entendió? Bien. Macanudo. Este despeje es muy sencillo, se pone una carga, por ejemplo, desde acá, la Q sub 1 pasaría a ser, si pasa la Q sub 2 multiplicando al segundo miembro, sería Q sub 2 por el cociente de los radios. Esta Q sub 1 en esta expresión la reemplazo, llego a esta expresión, sacaría factor común Q sub 2 de toda esta expresión que está acá, y llego a esta conclusión que se ve acá, que Q sub 2 multiplicada por la suma de los radios dividido es igual a la carga total. Me interesa la expresión final. Llegamos a esta que vemos acá, y si esta expresión, que es una fracción, la paso al segundo miembro, la tengo que pasar invertida. Sí. O sea, tengo que pasar en el numerador el denominador y viceversa. Miren qué curiosidad que es esta. La carga Q sub 2 es con respecto a la carga total multiplicada por este factor que está acá. Bien. Por simetría, como se encuentran distribuidas las dos esferitas así, si una es igual a esto, la otra tiene que ser igual a esto. Acá se ve que si yo hiciera el cociente entre las cargas, la carga Q y la carga esta otra Q se simplificaría, los denominadores que son iguales se simplificaría, y me quedaría que la relación de carga es directamente la relación de radios. Se ve, ¿no? Acá. Bueno, entonces los remarco para mantener, y llego a esta expresión que está acá. Ahora vamos a calcular la densidad superficial de carga sobre cada esfera. Recordemos lo siguiente: cuando yo tenía una esfera cargada, las líneas de campo salen con direcciones radiales, son perpendiculares a los planos tangentes a dicha esfera, pero son radiales. Es decir, a medida que me alejo de la esfera, estos divergen, o sea, se van separando uno respecto de otro. Pero si yo estoy muy pegadito a la esfera, el fenómeno es parecido cuando yo estoy muy pegadito a la Tierra. Las líneas de campo gravitatorio, ¿cómo son? Las veo como si fuesen perpendicular al plano terrestre y como si fuesen todas paralelas entre sí. ¿Esto lo tienen claro, chicos? ¿Esto qué implica? Que si las líneas son paralelas, como son las del campo gravitatorio, el valor del campo gravitatorio se hace independiente de la distancia al plano. ¿Se acuerdan el campo eléctrico con respecto a un plano cómo era? Que era independiente de la distancia al plano. Era proporcional a su densidad superficial de carga sobre 2 epsilon 0 sobre epsilon 0, depende cómo sea el plano que está cargado. Pero no figuraba en esa expresión la distancia al plano. ¿Hacemos memoria? Bueno, acá lo que vamos a hacer cuando calculemos las densidades superficiales ahí, de carga, el efecto va a ser muy parecido. Si estoy muy pegadito a la esfera, el campo eléctrico prácticamente se mantendría uniforme, si yo estoy muy pegado, como si fuera el campo gravitatorio. Nada más que la diferencia que tendría con respecto al campo gravitatorio, que acá el sentido de los campos puede ser entrante o saliente, depende si está cargado positiva o negativamente. Pero ahora vamos a llegar a una curiosidad con esto. Miren, vamos a suponer que la densidad de carga superficial de la esferita 1 es sigma 1 y de la 2 es sigma 2. Y ahora miren esto, la densidad superficial de carga, ¿cuál sería? La carga total que tiene esa esfera, por ejemplo A1, fíjense en que era Q por esa expresión que tenía ahí, todo eso me daba el valor de la Q sub 1, dividido la superficie de dicha esfera, que es 4pi por radio al cuadrado, la superficie de una esfera. Bien, y esto, si lo reacomodo un poco, me queda una expresión similar a esta,
Y para el sigma 2, que es para la otra esfera, me queda algo muy similar. Lo único que en una tengo el radio 1 y en la otra el radio 2 con respecto a estas expresiones. De acá llego a esta conclusión. Simplifico para esta expresión el cuadrado con el radio 1 que tengo en el numerador, lo mismo hago con el radio 2 en el otro, y las expresiones me quedan como las que se encuentran acá. ¿Se ve? Bien. Y ahora miren la curiosidad esta. La carga total Q que yo le entregué, dividido la suma de los radios por 4pi, que eso viene de las otras expresiones, y multiplicada por la inversa del radio. Y en la otra esfera me queda similar, multiplicada por la inversa del radio. Conclusión, todo esto que está acá es una constante, me queda la constante sobre el radio 1 y la misma constante para la otra esfera sobre el radio 2. Qué curioso, la esfera de mayor radio tiene más cantidad de carga que la de menor radio, pero las densidades superficiales de carga son al revés. O sea, la esferita más pequeña tiene una densidad de carga superficial mayor que la de la esfera más grande. ¿Y esto qué es? Esto es lo que Révora decía, el efecto de punta, o en la zona que se concentraba el campo, en donde la curvatura del sólido conductor era puntiaguda. ¿Se entiende esto? Y esto tiene esta curiosidad. Miren, si yo tengo un alfiler, una aguja, en la punta de la aguja es que funciona como si fuera una esferita de un radio prácticamente nulo. ¿Qué pasa? Que si tengo una carga sobre esa aguja, ese alfiler, en la punta de la aguja la densidad superficial tiende a un valor muy grande. ¿Esto qué hace? Que las líneas de campo ahí eléctrico se concentren en el entorno con un valor muy elevado, y si existe en ese entorno un medio como ser el aire o algo por el estilo, lo puede llegar a ionizar por la intensidad que tiene ese campo. Y entonces las cargas se pueden desplazar con una cierta libertad ahí. Este fenómeno se utiliza para los pararrayos. ¿Por qué? Porque si vos pones una torre conectada a una esfera grande como es la Tierra, el potencial es el mismo para la Tierra y para esa antena, pero la punta de la antena tiene una concentración de carga mucho más elevada. Entonces, si hay una descarga eléctrica, trata de ingresar por donde le queda más cómodo viajar. ¿Y por dónde es? Por donde toda la Tierra tiene un lugar donde tiene su campo eléctrico muy concentrado. Y entonces ese rayo, que es una descarga eléctrica, va a parar a esa zona. Por eso los pararrayos tienen esas formas puntiagudas. ¿Se entiende esto? Las zonas planas de la Tierra son las que tienen una densidad superficial de carga mucho menor. Entonces, ojo con el tema de los rayos. Por eso cuando algunos andaban por la playa, que es una zona plana, ¿dónde estaba la parte puntiaguda de la Tierra? En la cabeza de las personas que andan caminando por ahí. ¿Se ve esto? Por eso esos accidentes que hubo en las playas con esas descargas eléctricas. ¿Se entiende? O la otra, ¿por qué la mayoría de los rayos cuando caen en una zona más o menos cae sobre los pinos, los árboles? Porque son las zonas puntiagudas de la Tierra, digamos, de alguna manera. Para descargarse son las mismas. Y ahora viene la otra. Si yo me cargo eléctricamente, como ser cuando me bajo de un vehículo o algo por el estilo, yo funcionaría como la esferita más chica. Y la Tierra que estoy pisando es como si fuera la esfera más grande. ¿Cómo hacemos para ponernos al mismo potencial eléctrico?
toda la carga que tengo yo pasa automáticamente a la esfera más grande. ¿Por qué? Porque la carga que yo voy a tener con las expresiones que puse antes, a ver si vuelvo para atrás y lo vemos. Esperá que voy a ir más rápido, que sería acá, como está acá. Miren acá. Supongamos que, a ver si tengo otra que tenga las dos, para hacerlo mejor, a ver cómo la tengo. Acá, en esta de acá. Miren esto. Supongamos que la 1 sería yo, que funcionaría como si fuera una esferita de un cierto radio, R1. El R2 sería el radio de la Tierra. Y el radio de la Tierra, frente al radio con el cual más o menos podíamos armar mi volumen, es prácticamente infinito con respecto a mí. Entonces, este denominador quedaría directamente con el valor de R2, el radio de la Tierra. Y este numerito que está acá arriba, dividido el radio terrestre, te da prácticamente 0. Y esa es la cantidad de carga con la que me quedo yo. Mientras que la Tierra, como el radio 2, y el radio 2 es el radio terrestre, el R1 es despreciable. Entonces radio 2 sobre radio 2 te da 1 y la Tierra se queda con toda la carga. O sea que cuando nosotros nos cargamos electrostáticamente, automáticamente al ponernos en contacto con la Tierra, cuando bajás de un vehículo o algo por el estilo, toda la carga eléctrica que nosotros acumulamos en el rodamiento del vehículo y todo lo demás, se descarga automáticamente a la Tierra. ¿Se ve? Por ese es el efecto que cuando el clima es muy seco y yo bajo de un vehículo donde tuve mucho rozamiento con el asiento e inclusive con el rozamiento de los neumáticos, te cargas electrostáticamente y cuando tocas la tierra automáticamente te descargas. Y uno diría, no, ¿cómo? Si yo vengo con zapatillas, tengo, qué sé yo, zapatos de goma. Los potenciales que se alcanzan, a pesar de que la carga es pequeña, son muy elevados. Entonces, esos no son aislantes eléctricos para que nuestra carga pase a la Tierra. ¿Se ve? Bueno, a ver si me quedaba alguna otra cosita por acá. Llegábamos a esto. ¿Puedo hacer una consulta? Dale, pregunta nomás. Eso tiene que ver con cuando, no sé, si te está saltada la pintura del auto y bajás y Sí. tocas la parte que está saltada la pintura, ¿te agarra como un chispazo? Pero no necesita estar saltada la pintura. Automáticamente vos te lo agarras, porque vos te pones, cuando tocas la Tierra, el potencial de la Tierra, y vos sos una punta. Vos sos la esferita más chica. ¿Entendés? Entonces toda la carga te pasa desde el vehículo a vos. Y si vos estás cargado eléctricamente, vos sos el que genera, aunque estás al potencial de la Tierra, vos sos el que genera la concentración del campo debido a ese potencial, aunque ese potencial sea de un valor determinado. Vos sos el que concentra los campos eléctricos, lo que hace es el efecto de punta que hablan. Y por vos se produce la descarga. Por ese motivo, cuando hay algo cargado, o cuando vas a tocar cualquier fenómeno, siempre se busca de tocar con la palma y no con la punta de los dedos, que es donde mayor concentración aparece. Lástima que no podemos probar. Nosotros tenemos ahí un Van der Graaf, y cuando la esferita esa se carga, vos cuando la tocas con la palma de la mano, salta una chispa y prácticamente se distribuye y no sentí mucho el efecto. Pero si ponés la punta de los dedos, ahí se nota bien cómo se descarga, hace la chispa, y ahí ya es un chispazo molesto, digamos. ¿Se entienden cómo es este efecto? Por eso los pararrayos tienen esta forma, esas puntas, y todas las catedrales y todo lo demás le tienen que poner pararrayos para evitar las descargas eléctricas. Bueno, con respecto a los potenciales, era esto como una curiosidad para que podamos ver ese tipo de efecto. ¿Cómo puede ser que estando todos al mismo potencial haya zonas que tengan una densidad superficial de carga mucho mayor que otras? Y bueno, es por esto, es porque las formas esas son formas puntiagudas, serían de tipo de esferita de radio tendiendo a 0.
¿Mm? Bueno, este era el comentario que quería hacer. O sea